Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Les habla Humberto Cristian. Seguramente que ustedes recuerdan el poema titulado Marciano, que hablaba acerca de un cristiano que fue llevado al circo romano para ser devorado por las fieras. Marciano, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse a la arena sostenido por dos esclavos, vacilante y trémulo. ¿Lo recuerdan? Ustedes saben que eso está, realmente no sabemos si Marciano existió, pero lo que sí es cierto es que sí hubo una noticia falsa que provocó la muerte de cientos de miles de cristianos durante el siglo primero, segundo y tercero de la era cristiana. Y de eso vamos a hablar en esta noche, de las noticias falsas y de los cristianos. Pero antes de iniciar voy a invitarles a tener una breve palabra de oración. Todopoderoso Dios, en esta noche te invocamos para que vengas y nos acompañes al presentar este tema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, resulta que en el año 64 varios historiadores romanos lo citan, comenzando con Tácito, Suetonio y Plinio el Viejo, hablan acerca del gran incendio de Roma ocurrido entre las noches del 18 y del 19, inició 18-19 de julio del año 64, y hay noticias falsas que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, en este caso, hay gente que dice, alguna gente, historiadores dijeron que mientras Roma se incendiaba, Nerón miraba el incendio tocando violín o tocando algún instrumento de música. Eso es falso. Nerón no estaba ahí. Nerón estaba en lo que ahora es la ciudad de Anzio. O sea, no estaba en Roma. Nerón regresó a Roma a causa del incendio. El incendio inició en uno de las calles comerciales donde se vendían aceites. Eso es lo que dicen los historiadores. O sea que Nerón posiblemente no tuvo nada que ver ni estaba tocando un instrumento musical de cuerda mientras estaba el incendio. Pero al regresar, 4 grandes barrios se fueron de Roma, podemos decirle 4 distritos se fueron con el incendio, fueron destruidos. Entonces la población comenzó a buscar un culpable. Es como lo que pasó en estos días en Beirut, que hubo una explosión y el gobierno tuvo que dimitir. El gobierno del Líbano tuvo que dimitir por las protestas que hubieron y estaban habiendo, y habían protestas en Roma en ese entonces, en el año 64. Así que Nerón, en esto sí es culpable, tuvo que buscar un chivo expiatorio para que la gente dejara de mirarlo a él como posible culpable. ¿Y a quiénes escogió Nerón? A los cristianos. Los cristianos incendiaron a Roma y todo el populacho se lo creyó. Siempre recuerdo que habla de una plebe frenética aplaudiendo, la gleba insurrecta. También lo dice el poema. Entonces todo el mundo creyó que sí, que los cristianos lo habían hecho y comenzaron a perseguir cristianos. En la persecución que siguió como resultado del incendio y de la noticia falsa que se propagó, murieron Pablo, murió Pedro y murieron miles, cientos de miles de cristianos fueron asesinados en el vorágine que siguió con eso. Y no solamente Nerón, sino que otros más, otros emperadores también persiguieron a los cristianos, ya no solamente por el incendio, sino porque otras noticias falsas también se estaban diseminando acerca de los cristianos. Usaban la comunión, el servicio de comunión, el rito de la comunión, lo utilizaban para decir la gente, para decir que los cristianos estaban comiendo carne humana y estaban tomando sangre. Eso tergiversando lo que Jesucristo había dicho, de que su cuerpo es el pan y que su sangre es el vino, y que lo tergiversaron y decían que los cristianos, inclusive que comían niños. Y así, eso también sumado a que los cristianos no adoraban a los dioses paganos ni tampoco adoraban al emperador, eso creó una persecución que duró mucho tiempo. Así que una noticia falsa originó la persecución donde fueron ejecutados Pablo, Pedro y muchos cristianos más. Las noticias falsas no son de ahora. Hace mucho tiempo que están rodando y se han utilizado. Todo el tiempo se han utilizado como
herramienta política, se han utilizado para hacer maldad y también se han utilizado para hacer dinero. Alguien se beneficia de todo eso. Donde más me molesta es cuando lo hacen por ideología, para arrastrar a la gente a creer en lo que algunas personas quieren que ellos crean. Uno de los más grandes calumniadores que ha habido ha sido Joseph Goebbels, que fue ministro de propaganda y de información de la Alemania nazi. Era uno de las herramientas que Adolfo Hitler utilizaba para alcanzar sus objetivos a lo interno de Alemania. Y Joseph Goebbels dijo una frase que ha quedado grabada para la posteridad y que hay muchos políticos que la utilizan también. Calumnia, que algo queda, dijo Goebbels. Así que ya usted se la sabe también. Yo espero que usted no se deje arrastrar utilizando esto. Pero la calumnia fue una herramienta poderosa de Goebbels. Y esa calumnia estaba basada en algunos principios que Goebbels dio acerca de cómo utilizar la noticia falsa, la información falsa. Voy aquí a algunos de los principios de Goebbels. Simplificación. La noticia falsa generalmente es simple. Muy simple. La prensa miente. La prensa es enemiga del pueblo. Eso hay políticos que lo dicen. La prensa es enemiga del pueblo. Y otros mensajes más simples, todavía más cortos, pero que la gente repite, cree, acepta, cree y distribuye. También la elección de un enemigo único. Cuando Goebbels estaba en el poder, estaba en los años 30, subió al poder junto con Adolfo Hitler, que comenzó a gobernar Alemania a partir del año de 1933 y se hizo dictador a partir de la muerte del presidente Hindenburg. Ahí comenzó Goebbels y Hitler comenzaron a identificar un enemigo único. ¿Cuál era la situación? Alemania venía de la derrota de la Primera Guerra Mundial, que le causó un gran constreñimiento económico porque tuvo que pagar compensaciones por todos los daños que se había causado en la Primera Guerra Mundial. Pero no solamente eso, también sufría los efectos de la gran recesión de los años 30. Ustedes recordarán que en el año de 1929 la bolsa de Nueva York quebró, cayó, cerró y la gente perdió su riqueza y a continuación vino una terrible situación económica y mucha gente pasó hambre y mucha gente murió. Y Alemania tenía, aparte de ese problema de la Gran Depresión de los años 30, también tenía las consecuencias de haber haber perdido la Primera Guerra Mundial y tener que pagar compensación por eso. O sea, la situación era terrible. ¿Qué hizo Goebbels? Goebbels decidió, junto con Hitler, decidieron identificar un enemigo. E identificaron a los judíos que vivían en Alemania. Luego, como era un asunto racial ya, era un asunto de xenofobia, era un asunto, como dije anteriormente, racial, lo extendieron a todos los territorios que los alemanes conquistaron desde septiembre de 1939 hasta el año de 1945, cuando tuvieron que retirarse prácticamente de todas partes, porque los rusos en el este y los aliados en el oeste los estaban echando. Así que los judíos fueron seleccionados como el enemigo único, el principal peligro. Ellos tienen dinero, nosotros no. Ellos nos han quitado todo lo que es nuestro. Tenemos que quitarle lo que es nuestro a los judíos. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a quitarle todas las propiedades a los judíos. Comenzaron a quitarle todas las propiedades y luego de quitarle todo eso los llevaron a campos de concentración donde los mataron. Se estima que murieron unos 6 millones de judíos durante ese tiempo de la dominación de los nazis, del periodo de gobierno de los nazis en Alemania. También otro de los elementos que Goebbels señala es la exageración. Siempre se dicen hipérboles y cosas tremendamente grandes que no son ciertas, pero que la gente se la llega a creer. También la desfiguración de los hechos. Toman una pequeña verdad y la desfiguran y hacen creer que es una cosa totalmente diferente. La vulgarización, que todo el mundo sepa, y lo hacen también vulgar para que baje al pueblo más bajo.
Y también dan información fragmentada, no te dicen toda la verdad. Eso es terrible. Y hay mucha gente que consume noticias falsas. Hay mucha gente que la asimila. ¿Por qué la gente le gusta las noticias falsas? Las noticias falsas son noticias emocionales. Van directamente a las emociones de las personas, a sus esperanzas, a sus odios, a las cosas que le gustan, a las cosas que desprecian, a las cosas que aman, identifican enemigos y todo ese tipo de cosas. Y por eso las noticias falsas le llegan. También las noticias falsas tienden a provocar desconfianza en todos los estamentos, todos los establecimientos, todas las organizaciones. No creo en nada de eso. Otra cosa que hacen las noticias falsas es que te ofrecen un conocimiento que la generalidad del pueblo no lo sabe. Ni los científicos, ni los profesores universitarios, ni los tecnócratas, ni los burócratas. Ninguna de esa gente sabe nada. La verdad es esta. Lo que pasa es que ellos persiguen a todo el que investiga eso. Es posible que haya algunas verdades que son perseguidas, eso es posible. Pero que vengan y me digan a mí que el hombre no fue a la luna en julio del año de 1969, medio complicado eso. Entonces, todas esas emociones, todo ese descreimiento en las instituciones, hace que los que creen eso y se apartan de todas las fuentes de información verdadera, se conviertan en un rebaño fácil de manejar por aquellos líderes que lo que quieren es utilizarlo a usted, alejándolo de lo que es la noticia verdadera, la verdad. Eso sucede completamente ahora. Entonces, el que emite noticias falsas quiere que usted confíe en él, solamente en él, no confíe en nadie más, porque quiere tenerlo agarrado ahí para ordeñarlo, para utilizarlo como herramienta de cambio o para simple y llanamente sentir que tiene poder sobre alguien. Cuando la noticia es cierta, generalmente ponen las fuentes. Nunca sale con me dijeron, nunca salen con cosas así. Alguien dijo, no. En tal fecha, en tal sitio, a tal hora, pasó esto, esto y esto. Ahora con el coronavirus hay mucha gente que sube videos a YouTube, a Facebook, a Instagram, o los mandan por WhatsApp diciendo yo soy el doctor fulano de tal. El coronavirus no es verdad, esto y lo otro. Pero ese tipo de información tiene que ser contrastada con otra. Eso se llama peer review. O sea, alguien más tiene que verla, otros médicos, para que puedan confirmar o negar que eso sea cierto. Pero no se someten a nada de eso. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque tienen un público cautivo que ya es de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si la noticia te causa una reacción emocional muy grande, desconfía de ella. No te lleves de una noticia emocional, una emoción muy grande, desconfía de ella. Hace poco, en marzo, en abril, había una noticia falsa rodando en el mundo adventista del séptimo día. La ley dominical va a ser emitida en mayo. Pasó mayo. Después de mayo, ustedes saben, viene junio, luego viene julio. Estamos en agosto, eso no sucedió. Una noticia falsa. Que Cristo viene en el año 2031. Es posible que sí, pero es mucho más posible que no, porque Jesucristo dijo que el día y la hora nadie sabe. No, porque dice el día y la hora, no dice el año. Pero por el amor de Dios, ¿cómo va a ser? Si la noticia es verdadera, usted puede conseguir la misma noticia en otras fuentes. En República Dominicana, por ejemplo, usted puede, todas las noticias yo las conformo con los principales medios del país, tanto con los medios impresos como con los medios digitales, o con la radio, o con la televisión, se confirma. Y también yo confirmo con otros medios internacionales, The Guardian, The New York Times, El País, o Globo, en Brasil también. O sea, busque dónde, o si no, usted puede googlear la noticia, el titular, a ver qué le dice. Otra cosa que hacen los de agentes de noticias falsas es que
Ellos confían en que usted no va a leer el cuerpo entero de la noticia. Lea, no solamente lea el titular, lea el cuerpo entero de la noticia. ¿Por qué venimos a hablar de esto? ¿Por qué venimos a hablar de esto? Porque hay muchos cristianos que están involucrados están consumiendo noticias falsas, están fundamentando sus creencias en noticias falsas y las están distribuyendo también. Y están dañando a otros. Los cristianos tenemos que ser gente racionales. Romanos 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no es que usted se mate, en sacrificio vivo, santo a Dios, que es nuestro culto racional. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros tenemos que ser racionales y buscar la verdad. Toda esa noticia falsa que viven pululando en WhatsApp, toda esa noticia falsa que pululan en Facebook o en muchísimos, averigüe. Tómese el tiempo, saque unos minutos. El mismo tiempo que usted va a emplear en reenviarlo, úselo para verificar si es verdad. Confirme la fuente. ¿Quién es que está publicando eso? ¿Es un medio reconocido? No tiene que ser impreso para ser reconocido. Hay muchos medios que son digitales, que son medios que usted puede confiar en lo que están diciendo, porque sus periodistas investigan bien las informaciones antes de publicarlas. Entonces, haga eso. Pero hay muchos hermanos que están creyendo noticias falsas y las están distribuyendo como si fueran verdad. Entonces, ahora en las iglesias tenemos que estar teniendo gente que tiene que invertir tiempo revisando todas las cosas que los hermanos envían. Y en los chats de la iglesia hay que borrar muchísima información que es falsa, o decirle ahí mismo, esta noticia es falsa. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos no están investigando, no están averiguando de dónde viene la noticia y si es verdadera o es falsa. Y si nosotros nos dejamos engañar ahora, nos dejamos engañar con el coronavirus y con estas cosas que están sucediendo ahora, ¿qué será cuando vengan los grandes engaños finales? Mateo 24 dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas que van a engañar, de ser posible, a los escogidos. Y si usted se está dejando engañar con todos los bulos del coronavirus, entonces, ¿qué va a hacer de usted cuando vengan los engaños reales? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a poder con los que andan a caballo? Entonces, el discurso de esta noche es el siguiente. Hay muchos intereses buscando que usted ponga su confianza en ellos. Intereses ideológicos que quieren que usted trate de imponerle a otros, su criterio. Lo quieren utilizar como herramienta política para que usted vote por sus puntos de vista y los defiende y los propague. Y el problema es que hay cristianos que son ideológicos. Hay cristianos que viven predicando que Cristo viene, pero al mismo tiempo quieren un Estado que lo que ellos deberían predicar, a viva voz en la calle, en todas partes, que sea el Estado que mande a los alguaciles, al ejército, a la policía, a imponérselo a otras personas. Eso no convierte. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere conversión, no imposición. Porque la imposición no salva. La conversión sí te acerca a Cristo y te hace buscar salvación de verdad. Pero hay hermanos que quieren que el gobierno imponga su religión o lo que ellos creen. Así que el discurso, como dije anteriormente, es este. Verifique toda la información, confírmela. Busque fuentes científicas, fuentes confiables, antes de usted comenzar a distribuir y a creer eso. Y déjeme decirle, no todas las instituciones están engañando, no todas las instituciones están dirigidas por gente que viola niños. No, hay gente de todo tipo en todas partes, pero no todas las instituciones están en eso. Así que yo le invito, en el nombre de Jesucristo, a estar alerta ante las noticias falsas y dejar de ser un agente de distribución. Que Dios les bendiga. Pase buenas noches.